Si te gustan las bicicletas eléctricas FAT con mucha autonomía, quédate a ver este vídeo. Os presento la bicicleta eléctrica plegable Scooter Star, una e-bike con ruedas FAT y unas prestaciones salvajes. Con ella vas a poder hacer viajes muy largos con una sola carga de batería, descubrir nuevos senderos por los que hacer rutas y todo ello gracias tanto a su enorme batería como a sus grandes ruedas con una comodidad, estabilidad y aplomo increíbles. Es el momento de sacar tu lado más aventurero y adentrarte en la naturaleza. ¡Comenzamos! Lleva unos puños de goma blanda muy ergonómicos y cómodos. A sus lados tienen unas arandelas para que no se muevan. Al lado derecho lleva un timbre típico de bicicleta. Hace su función, pero es un poco flojo comparado con el conjunto de esta e-bike. Lleva unos frenos hidráulicos XD MT800 que ofrecen la misma potencia de frenado que los frenos mecánicos, pero con menos esfuerzo y un mejor tacto gracias al líquido mineral. El sistema de circuito cerrado de estos frenos mantiene la suciedad fuera, asegurando un rendimiento constante y una mayor durabilidad de las pastillas de freno y el rotor. Estos frenos junto a las ruedas hacen que podamos frenar de forma muy segura, incluso en gravilla, a altas velocidades y cuesta abajo. El cambio de marchas es un Shimano de 7 velocidades, es el que se suele ver en este tipo de bikes. Hace bien su función, hace las transiciones entre los piños o marchas de una forma suave, vino bien ajustado. En la parte de la rueda, en algunas unidades, y según dice el fabricante, el protector de metal debemos sacarlo un poco hacia afuera. En mi caso no ha sido necesario hacer nada. El manillar es cómodo y viene enganchado a una potencia que lo coge por medio de una palometa, no se mueve ni hace juego. A su vez, la tija del manillar es extensible para poder adaptarse a personas de entre 150 centímetros a 190 centímetros. En este caso tampoco se mueve ni tiene holguras de ningún tipo. A su vez, el mástil o tija es plegable y tiene un sistema de plegado de muy buena calidad, robusto, rápido y seguro. El cuadro es tremendamente robusto, de una aleación de aluminio. Toda la e-bike junto con la batería pesa 33,5 kilos. Es una bicicleta eléctrica que sobre tener ruedas de 20 pulgadas es bastante grande y robusta. La Scooter Star se puede plegar para poder transportarla o almacenarla. Su sistema de plegado es de muy buena calidad, muy robusto y con cero holguras. Como soy una persona pequeña, me cuesta mucho plegarla y desplegarla, aunque he visto personas más grandes que la pliegan y despliegan con mayor facilidad. No es una bicicleta para plegarla a toda hora. Justamente cuando hice el vídeo la plegué muy fácil. Lleva una gran batería extraíble de 25 amperios hora a 36 voltios o 900 vatios hora, que según el fabricante nos dará una autonomía de hasta 120 kilómetros. En este caso es bastante difícil sacar la autonomía real, ya que dependerá mucho de qué tipo de asistencia utilicemos, qué marcha o piño de la bicicleta utilicemos, la intensidad de la pedaleada que demos, la velocidad, el terreno, etc. Pero 90-100 kilómetros podremos hacer con facilidad. Es una autonomía brutal. De hecho, este tipo de bicicletas con este equipamiento, robustez y autonomía están pensadas para rutas, paseos y aventuras muy largas. La puedes utilizar también para ir a la frutería de tu barrio, pero realmente no están pensadas para ello. Podemos sacar la batería con esta llave que la libera. Vienen dos llaves. Se quita y pone con mucha facilidad. Algo muy interesante es que la batería sea extraíble, ya que la podemos cargar donde queramos y además evitamos robos. Aunque también se puede cargar puesta en la bicicleta. Podemos ver el puerto de carga muy bien sellado con esta enorme goma que lo deja estanco completamente. Para ponerla en funcionamiento apretaremos este interruptor muy bien sellado para la lluvia. Luego apretaremos el botón frontal de la botonera del manillar y se encenderá el display o pantalla. Podemos ver la batería restante sin encender la e-bike apretando este botón que se encuentra en la parte superior de la batería. El display o pantalla tiene un tamaño considerable, a todo color. Se ve en todas las condiciones de luz, pero cuando el sol está fuerte cuesta un poco de ver. Si encendemos las luces pierde bastante intensidad, por lo que si lo hacemos de día nos costará verla en condiciones de mucha luz. Si es de noche, sin problema.
El display o pantalla nos permite ver la batería restante por medio de una pila con 5 cuadrados verdes que nos indica el nivel de batería, el testigo de la luz, la velocidad a la que vamos, la unidad de medida, el nivel de asistencia. Cuando apretamos el botón superior lateral nos da la siguiente información: los kilómetros parciales que se resetean apretando los dos botones laterales a la vez, los kilómetros recorridos totales, la velocidad máxima del viaje en curso, la velocidad media del viaje en curso. Para subir o bajar el nivel de asistencia apretaremos los botones más o menos. Para encender la luz apretaremos el botón inferior lateral. Lleva un faro LED bastante potente que no deslumbra conforme a la licencia o regulación STVZO. Esta luz nos permite ver por caminos totalmente oscuros. Tiene un sistema de iluminación bastante potente. La luz trasera se ve muy bien gracias a este gran piloto con luz roja fija, aunque cuando frenamos en este caso no parpadea. Además tiene los típicos catadiópticos en ruedas, faro, piloto, pedales, etc. Lleva suspensiones delanteras de la marca Ising, una marca conocida en el mundo de las bicicletas. Tiene un recorrido de 50 milímetros, por lo que nos ofrece un buen confort para hacer rutas por caminos forestales, caminos rurales, incluso algunos pequeños saltos. Se puede bloquear, así como podemos ajustar la dureza de las suspensiones. Es una e-bike muy cómoda de conducir gracias a varios factores, como son las ruedas FAT, las suspensiones, el sillín que es de muelles muy blandito, muy acolchado, que nos permite hacer muchos kilómetros sin que nos duela el culete ni llevar ropa especial de ciclista. Las ruedas que trae la Scooter Star tienen un diámetro de 20 pulgadas, son FAT ya que tienen un ancho de 4 pulgadas. Son de la marca CST, por lo que la calidad está más que asegurada. Tiene unos pequeños tacos para poder ir por cualquier tipo de terrenos, caminos forestales, gravilla, off-road, etc. No es una e-bike orientada a la competición y al deporte extremo, pero desde luego que se atreverá con rutas muy exigentes, ofreciendo gran agarre, estabilidad y confort. Los guardabarros son anchos de plástico y aunque no me he metido en el barro, parece que harán bien su función. Lleva un portamaletas o portaobjetos en la parte trasera, muy robusto, grande, para poner alforjas o alguna bolsa como las que tiene Scooter en su web, para los viajes y rutas más largas. Los pedales son robustos, con salientes para poder apoyar nuestro calzado y que no resbale. Lleva una pata de cabra o caballete muy robusto, hace muy bien su función, aunque en mi caso vino sin tuercas, cambié los tornillos y tuercas por otros. Esta bicicleta lleva un motor de 250 vatios de potencia nominal, que nos dará asistencia hasta la velocidad de 25 km/h. Tiene un sensor de par y apriete, por lo que detecta cuando pedaleamos para empezar a asistirnos, así como la cantidad de fuerza que ejercemos para saber regular la cantidad de ayuda que nos tiene que dar. El sistema funciona muy bien. De ahí que sea tan complicado decir una autonomía global y fiable, ya que cada uno tiene una fuerza de darle a los pedales. Por regla general voy en el nivel de asistencia 3, el cual me permite llegar rápidamente a los 25 km/h de asistencia y luego ir con la marcha 7. Me gusta notar un poco la bicicleta, pero sin sudar ni hacer mucho esfuerzo. Este motor será capaz de ayudarnos a subir las cuestas más habituales que nos encontremos en nuestras rutas. Lo haremos muchísimo más rápido y cómodo que si fuéramos en una bicicleta sin asistencia. Para comprobarlo fui a la montañeta de Alcira, al igual que hice con otras bicicletas eléctricas para ver su rendimiento. La pude subir entre 19 y 23 km/h, con muy poco esfuerzo. Es una cuesta que en mi estado actual de forma no podría subirla, y a los ciclistas les cuesta lo suyo. No es una supercuesta, pero si no estás entrenado, no la subes o te costará muchísimo. Recuerda que tienes un descuento del 5% con el cupón y enlace que te dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios. Estamos ante una bicicleta muy robusta, algo pesada y grande. Viene muy bien equipada con componentes de marcas conocidas. Es tremendamente estable y cómoda. Nos permite hacer paseos y rutas largas por cualquier tipo de terreno. No es una bicicleta eléctrica de competición, pero en tus rutas sí puedes exigirle un buen rendimiento. Su pedaleada es muy natural y según la fuerza que le demos a nuestros pedales y el nivel de asistencia que llevemos, haremos mucho ejercicio, poco o nada.
Su autonomía es brutal, te permite hacer de 80 a 120 kilómetros según el nivel de asistencia, el terreno, el estado físico del ciclista, etc. Es una bicicleta eléctrica orientada para ir por la naturaleza, rutas, excursiones, pero también la veo muy interesante para los repartidores de los delivery que necesitan mucha autonomía, que sea potente y resistente, por lo que esta bicicleta eléctrica les puede durar mucho tiempo. Suscríbete, dale a me gusta si te ha gustado o no me gusta si no te ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!